Saludos y bienvenidos al canal. Continuaremos con el tercer ejercicio de circuitos ERC. En esta ocasión el mandato nos dice: el conmutador del circuito de la figura P722 ha estado en la posición A durante un largo periodo de tiempo. En t igual a 0 el conmutador pasa a la posición B y nos pide A. Calcule la corriente para un tiempo mayor a 0 de la resistencia de 3.6 kiloohmios. B. Que calcule el porcentaje de energía inicialmente almacenada en el condensador que se disipará en la resistencia de 3 kiloohmios durante los primeros 500 microsegundos después de cerrarse el conmutador. El video lo dividiremos en dos partes y una constará solo del apartado A y la otra el apartado B. Entonces, para calcular el apartado A, que nos pide que calcule la corriente para un tiempo mayor a 0 en la resistencia de 3.6 kiloohmios, primero necesitamos calcular el voltaje del capacitor para un tiempo mayor a 0. Entonces, nos concentraremos en calcular primero la ecuación del voltaje. Primero lo evaluaremos para un tiempo menor a 0. Y para un tiempo menor a 0, el circuito está cerrado en la parte A, que la parte B y estas resistencias a la derecha no serán parte del circuito porque no están conectadas al mismo. Y si lo dibujáramos nuevamente, quedaría de esta manera. Es bueno siempre dibujar las etapas del circuito para no perderse. Entonces, necesitamos primero calcular el voltaje inicial en el capacitor. Primero lo que vamos a hacer es simplificar. Sumaremos estas dos resistencias que están en paralelo y decimos: resistencia total va a ser igual a la multiplicación de 2.7 kiloohmios por la segunda resistencia, que es 3.3 kiloohmios, dividido entre 2.7 kiloohmios más 3.3 kiloohmios, que nos daría un resultado de 1485 ohmios. Redibujamos el circuito nuevamente, ahora con la resistencia de 1485. Aquí ya lo tengo dibujado. Y la resistencia de 2.7 y 3.3 kiloohmios, la suma es 1485 ohmios. Y siempre recordando que en un circuito RC, el capacitor para un tiempo menor a 0 se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, para nosotros saber qué voltaje hay en el capacitor, solamente deberíamos de calcular el voltaje en esa resistencia, y como están en paralelo sería el mismo. Entonces, calculamos el voltaje, que sería voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, en el circuito la fuente de corriente es de 40 miliamperes por la resistencia, que es de 1485 ohmios. Nos daría un resultado de 59.4 voltios, que sería el voltaje del capacitor. Entonces, ahora tenemos que evaluar el circuito por un tiempo mayor a 0. Y para un tiempo mayor a 0, ya el interruptor va a haber cambiado a la posición B.
como está en la imagen de la derecha. Entonces ahora debemos de calcular el voltaje para un tiempo mayor a 0, que se calcula con la fórmula siguiente. Voltaje es igual a voltaje inicial por E menos T sobre tau, donde tau se calcula multiplicando la resistencia por la capacitancia. Como ya hemos calculado el voltaje inicial en la página anterior, que nos dio 59.4 voltios, lo sustituiremos en la fórmula anterior. El voltaje en el capacitor será 59.4 por E a la menos T sobre tau voltio. Pero ahora tenemos que calcular la constante tau. Y para calcular la constante tau es necesario reducir el circuito hasta un punto donde solo nos quede un capacitor y una resistencia. Por ende, tenemos que operar estas tres resistencias hasta que quede una sola a través de la suma, ya sea en serie o en paralelo. Entonces empezamos. Decimos la resistencia, primero sumaremos estas dos resistencias que están en serie, 2.4 kilo ohmios y 3.6 kilo ohmios. Entonces, 2.4 kilo ohmios más 3.6 kilo ohmios da un resultado de 6 kilo ohmios. Redibujamos el circuito nuevamente para ir viendo cómo va quedando. Y como pueden ver aquí, ya he agregado la suma de las dos resistencias, que es 6 kilo ohmios. Entonces nos quedarían dos resistencias en paralelo, la de 3 kilo ohmios y la de 6 kilo ohmios. Realizamos esta suma de resistencias en paralelo y sería 3 kilo ohmios por 6 kilo ohmios dividido entre 3 kilo ohmios más 6 kilo ohmios, dándonos un resultado total de 2 kilo ohmios. Redibujamos el circuito nuevamente. Y como pueden ver, ya tenemos un capacitor y una resistencia. Ahora sí podemos calcular la constante tau. Y decimos, tau es igual a la resistencia de 2 kilo ohmios por la capacitancia, que es de 0.5 microfaradios. Si realizamos esta operación, nos dará un resultado de 0.001 segundos. Y sustituimos ese valor en nuestra fórmula. Voltaje del capacitor va a ser igual a 59.4 E a la menos T sobre 0.001 segundos y su unidad voltaje, pero todavía podemos reducirlo más. Vamos a reducir el exponente, donde nos dice menos T sobre 0.001 va a ser igual a menos 1000 T. Sustituimos ese valor, entonces ahora sí, el voltaje en el capacitor va a ser igual a 59.4 por E a la menos 1000 T voltios, dándonos el resultado
del voltaje en el capacitor. Ahora con este voltaje sí podemos calcular lo que se nos pide, que es la corriente en la resistencia de 3.6 kiloohmios. Entonces ya sabemos que el capacitor tiene un voltaje de 59.4 por E a menos 1000 T voltios. Ahora procederemos a calcular la corriente en esta resistencia para un tiempo mayor a 0. Y primero debemos simplificar más el circuito. Por ejemplo, aquí hay una resistencia en serie, dos resistencias en serie, y la vamos a sumar. R es igual a 2.4 kiloohmios más 3.6 kiloohmios, que nos da un resultado de 6 kiloohmios. Si dibujáramos nuevamente el circuito, nos quedaría de la siguiente manera, la siguiente forma. Entonces ahora nos quedan dos resistencias, la que acabamos de calcular de 6 kiloohmios y la resistencia de 3 kiloohmios. Y como sabemos ya el voltaje del capacitor, lo copiaré nuevamente. Le faltó el número 5, 59.4, perfecto. Entonces, como estas dos resistencias están en paralelo, el voltaje en ambas va a ser igual, que va a ser el voltaje de la fuente, 59.4 por E a menos 1000 T voltios. Y si calculáramos la corriente de la resistencia de 6 kiloohmios, sería la misma para ambas resistencias de 2.4 kiloohmios y de 3.6 kiloohmios, porque están en serie. Entonces, con el hecho de solo calcular la de 6 kiloohmios, vamos a obtener el resultado. Y decimos, la corriente en la resistencia de 6 kiloohmios va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia, donde el voltaje ya lo conocemos, que es 59.4 por E a la menos 1000 T voltios, dividido entre la resistencia de 6 kiloohmios. Esto nos va a dar un resultado igual a 0.0099 por E a la menos 1000 T amperes, que va a ser la corriente que estará pasando por la resistencia de 3.6 kiloohmios, que es la que nos pidieron calcular, y también por la resistencia de 2.4 kiloohmios, porque están en series. Entonces, el resultado final, la corriente que está pasando por la resistencia de 3.6 kiloohmios es igual a 0.099 por E a la menos 1000 T amperes, o también se puede expresar de la siguiente manera para que sea más corto: 9.9 por E a la menos 1000 T miliamperes, siendo este el resultado de nuestro ejercicio. Ya en el segundo video estaremos viendo la parte B de este ejercicio. Muchas gracias.